Bueno, ahora me voy a abocar a calcular la corriente media que vamos a tomar de la fuente, ¿sí? Para esto vamos a suponer que el convertidor tiene rendimiento unitario, quiero decir, no hay ninguna pérdida en las llaves, ni en el transistor, ni en el diodo, ¿sí? Con lo cual podemos suponer que la potencia de entrada es igual a la potencia que se entrega a la fuente, es decir, no se pierde nada. Ese balance de PI igual a P0 implica que, digamos, la potencia que entrega la fuente va a ser su valor de tensión por el valor medio de corriente en el inductor. ¿Por qué? Porque yo tengo esto, es decir, acá está el transistor y acá está el diodo, ¿sí? A la fuente está conectada en serie el inductor. Entonces es el inductor el que determina cuánta corriente media va a circular por la fuente. Entonces la potencia que va a tomarse desde la fuente tiene que ser igual a BI por la corriente media de la fuente. Y esta es la corriente media en el inductor. Que le voy a sacar esta barrita y la voy a llamar con una letra mayúscula, ¿sí? Esto es corriente media. Entonces, esa es la potencia que entrega la fuente. Y la potencia que se entrega a la carga es, bueno, suponiendo obviamente que V0 es constante, V0 por la corriente media en la carga. Y esto es igual a V0 al cuadrado sobre RL. Pero V0 yo lo podría reemplazar por el resultado que tuve a partir de la relación de conversión, que es la tensión de entrada dividido 1 menos D. Bueno, y al cuadrado. Entonces de acá yo puedo sacar la corriente media, ¿sí? Esto lo voy a utilizar. Entonces la corriente media me queda proporcional a BI. Y abajo tengo 1 menos D al cuadrado por RL. Bueno, lo dejo ahí. ¿Por qué me va a servir esto? Pues ahora voy a calcular cuál es la condición de conducción continua para el inductor, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo mi corriente en el inductor, la conducción continua es tal que este punto no se hace cero, o sea, siempre está por arriba de cero, ¿sí? Entonces, este punto, este valor de corriente le llamo IL mínimo y lo puedo calcular como el valor medio de corriente, que está en el medio de estos dos triangulitos, menos el ripple dividido 2, ¿sí? Igual que antes, esto es lo mismo que antes. Entonces acá puedo reemplazar el valor de corriente media y el ripple lo tengo que calcular igual que antes. Agarro alguna de las dos partes del ciclo, por ejemplo, la parte inicial de 0 a D por T, y de 0 a D por T el inductor soporta la tensión de entrada BI, ¿sí? Entonces hago esta integral y esto me queda, bueno, BI por D dividido F por L, ¿sí? F es la frecuencia, es 1 sobre T. Entonces esto lo puedo reemplazar en esta expresión y me queda que, bueno, la IL mínimo tiene que ser mayor o igual que 0. Reemplazo todo esto que hice anteriormente y me queda una nueva relación para F por L mayor o igual que tanto, ¿sí? Esto tiene una expresión distinta que la anterior y para lo que me sirve es para dimensionar el tamaño del inductor. Para el ripple en el capacitor tengo que hacer el mismo análisis. Bueno, esto ya lo vimos recién, cualitativamente. Tengo corriente constante, o sea, esta es la corriente. La corriente del capacitor es la misma que la corriente del diodo, pero sin su valor medio, ¿sí? Acá está, esto está centrado en 0, ¿no? Entonces, durante el tiempo que se descarga el capacitor, tengo una corriente constante, ¿sí?
y luego tengo esta rampita de corriente que es la segunda parte de la corriente en el inductor. Entonces el cálculo se hace de la misma manera, es decir, yo puedo hallar el delta Q, o la carga neta que saqué del capacitor, ¿sí? Entonces C, bueno, delta Q sobre delta B. Hago el despeje. Y ese capacitor que me va a quedar solito descargándose a través de RL, así, mientras el inductor se carga a través de BI, el capacitor se descarga a una corriente prácticamente constante. Entonces esa corriente vale B0 sobre RL. ¿Sí? Acá tengo B0. Bueno, este es el tiempo que dura la descarga, dividido C. Bueno, y acá tengo el factor de Ripple de tensión sobre el capacitor. Bueno, y ahora vemos la última topología básica, ¿sí? Que es la del convertidor reductor elevador, ¿sí? O buck boost. Esta topología, de nuevo, se modifican las ubicaciones de los componentes y bueno, lo primero que tenemos que observar es algo curioso. Fíjense lo siguiente. Bueno, esto tiene dos ciclos, ¿no? Donde la llave se cierra y el diodo se abre, donde la llave se abre y el diodo se cierra. Si yo tengo encendida la llave, voy a tener en principio la misma, como digamos, la misma cuestión que para el elevador. Es decir, tengo mi inductor cargándose a través de la fuente principal, ¿sí? Es decir, que durante este tiempo el inductor se va a cargar. Pero fíjense cuál es la dirección de la corriente en el inductor. ¿Sí? Va hacia abajo. Va hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta llave se abre? Bueno, lo que va a pasar es que este inductor va a intentar mantener la corriente, ¿sí? Y para eso se va a convertir en una fuente. Entonces, ¿qué polaridad va a generar? Más allá de que yo la tensión del inductor la puedo elegir como yo quiera, pero ¿qué es lo que va a hacer este inductor para mantener la corriente circulante en este sentido? Y se va a convertir en una fuente de energía, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este inductor es generar una sobretensión que polarice en directa a este diodo, ¿sí? Va a ser el único camino por donde va a poder circular la corriente es por el diodo. Entonces aquí hay una cosa rara, que es que la corriente va a terminar circulando en sentido inverso a el que veíamos antes, es decir, desde tierra va a ir para arriba la corriente, no para abajo, ¿sí? Y eso va a generar que la tensión, si yo la mido entre este punto y este punto, supongamos que yo pongo el tester, acá pongo el rojo y acá pongo el negro, este tester me va a medir tensión negativa, ¿sí? Entonces, si yo mido así, si yo a B0 le doy esta polaridad, B0 va a terminar siendo negativa con respecto al común del circuito, ¿sí? Entonces, bueno, los dos circuitos equivalentes para este reductor elevador son llave cerrada acá y llave abierta acá, ¿sí?
y llave abierta acá y llave cerrada. Fíjense que cuando el transistor está cerrado, acá tengo el ánodo y acá tengo el cátodo, ¿sí? Pero resulta que esta tensión es negativa con respecto a la Tierra y esta tensión es positiva. Esto significa que el cátodo es más negativo, es más positivo que el ánodo. Entonces necesariamente cuando esta llave se pone en conducción, este diodo se abre, se pone en inversa. Entonces bueno, acá tengo los dos circuitos equivalentes para hacer el análisis. Bueno. Bueno, acá como digo, puedo obtener una tensión negativa respecto de tierra a partir de una fuente positiva. Esto es una ventaja, es algo interesante porque quiere decir que si yo pongo una pila entre este punto y este punto y llamo a esto el común, voy a poder tener una tensión positiva que la saco desde la pila y también voy a poder generar una tensión negativa. Es decir, que a partir de un par de pilas de 3 volt, yo podría eventualmente generar más o menos 3 volt. ¿Sí? Eso me puede servir para alimentar un amplificador. Bueno, para el análisis de esto hacemos lo mismo que antes. Agarramos la tensión en el inductor y pedimos que la suma de estas dos áreas sea 0. Entonces, bueno, acá tenemos D por T, acá tenemos T, y bueno, tenemos que sumar las áreas de esos dos rectángulos. El primer rectángulo mide BI en este lado, D por T en este lado, que es esta parte que está acá, y le tengo que sumar el área de esta, que es negativa. O sea, acá tengo una amplitud negativa B0 menos B0 y una duración 1 menos D por T. Si yo despejo acá, me queda una relación de conversión que es BI por D sobre 1 menos D. Y si la graficamos, esta relación para D y para B0 sobre BI arranca desde 0, llega hasta 1 por acá, bueno, esto para 0,5, ¿no? Para 0,5 da 1. Pongo 0,5 acá, 0,5 acá, 0,5 dividido 0,5 me da 1. Pero a partir de este punto, la tensión es posible que se haga más grande que la de la entrada.